de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahoitita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Diga conmigo, Jehová dio una gran victoria. Este va a ser el punto central del mensaje. Jehová dio una gran victoria. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es tu poder económico, no es tu madurez espiritual, no es tus años dentro de la iglesia que te va a dar la victoria. La victoria te la da el Señor, y cuando el Señor te da una victoria, Él no se preocupa que tengas 40 años en la iglesia o tengas 5 minutos en la iglesia. A lo que el Señor va es ver un corazón agradecido, un corazón que confía, un corazón que tiene confianza en el poder sobrenatural de Dios, y es ahí donde Dios empieza a operar. Por eso dice, y Jehová dio una gran victoria. El rey David, el rey más famoso de Israel, tenía 2 grupos bien organizados, 2 grupos especiales de valientes. El primer grupo, dice la historia, que eran los 30 valientes del rey David, y después estaba el segundo grupo, que eran los 3 valientes de David. Pero usted fíjese, ahí en 2 de Samuel, dice, Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Entonces quiere decir que el rey David tenía un equipo de 30 y luego tenía un equipo de 3 que era sus más íntimos, que habían llegado a ese lugar de estar al lado de David por su valor, su coraje, su destreza, su confianza, pero sobre todas las cosas, su dependencia de Dios. Y el segundo grupo, los 3 valientes de David, que eran generales y capitanes de mucha confianza del rey, era Adino, Eleazar y Sama. Estos hombres no siempre fueron así tan valientes, porque si uno va a la historia, ahí en 1 de Samuel, usted va a encontrar la historia, donde dice, 1 de Samuel capítulo 22, y yéndose luego David allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Usted fíjese esta parte. Dice que yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. David tiene que salir corriendo porque el rey Saúl lo quería eliminar. Huye, se esconde en una cueva. Cuando se entera que David estaba escondido en una cueva, dice que muchos hombres fueron a donde estaba David. Pero fíjese la calidad de hombre, fíjese la condición de hombre, fíjese los hombres que llegaron a estar con David. Dice, se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Usted fíjese el ejército que tenía David: hombres afligidos, hombres endeudados, hombres temerosos, hombres que miraban el espejo y se asustaban, hombres que tenían su estima por el piso, hombres que no tenían el valor de enfrentar las circunstancias. Dice que fueron a buscarlo a David, y cuando lo encontraron a David, dice que se quedaron con David, y dice que David se convirtió en su jefe.
El primer ejército que tuvo David estaba formado por borrachos, vagos, pleiteros, derrotados, fracasados, hombres llenos de miedo, hombres que se miraban al espejo y se tenían temor. Pero a poco tiempo que estuvieron con David, esos mismos hombres formaron un gran ejército que llevaría al rey David al trono de Israel. ¿Qué provocó el cambio? ¿Qué sucedió con estos hombres? Usted puede estar diciendo ahora, y bueno, el Espíritu Santo lo transformó. En aquel momento no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés, libro de Hechos. ¿Qué pasó? Que estos hombres que eran descartados por la sociedad, que eran descartados por la familia, que eran descartados por el vínculo social, de repente se convierten en grandes guerreros, grandes capitanes, grandes generales que llevaron a que el rey David se entronice en Israel. ¿Sabe lo que provocó eso? Siempre habrá cambio y transformación de la situación que nos rodea cuando hay un hijo de Dios involucrado. Donde hay un hijo de luz, las tinieblas no perduran. 400 hombres completamente en la lona. Uno estaba parado en la promesa de Dios. Uno estaba parado en la unción de Dios, y ese era David. Un hombre que entiende el llamado de Dios, un hombre que se juega por Dios, un hombre que se entrega a Dios, puede revertir la situación de todo el ámbito que te rodea. Porque donde hay un hombre de Dios plantado en Dios, la luz de Cristo resplandece y no hay demonio que permanezca. Pero tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer que pueda decir: Señor, podés contar conmigo, creo en tu palabra, creo en tu promesa, creo en tu unción, creo que me llamaste, creo que tú estás conmigo y te plantás en la fe del Hijo de Dios. Te puedo asegurar que todo lo que te rodea empieza a ser transformado, todo lo que te rodea empieza a acomodarse, todo lo que te rodea de repente que olía feo empieza a tener una fragancia agradable. ¿Por qué? Porque donde hay un hijo de Dios, ahí se establece el principio de reino. David era el único que estaba ahí. 400 fracasados, 400 desmoralizados, 400 que hoy estaban arriba, mañana estaban abajo, 400 que hoy decían que eran hombres, al otro día estaban cacareando. Pero algo sucedió. David sabía que fue ungido rey. David sabía que tenía la unción del Santo de Israel. David sabía que era llamado para poder gobernar todo Israel. Y él no estaba dispuesto a perder lo que Dios le había dado. Él no estaba dispuesto a perder lo que Dios le había dado. Entonces él tuvo que plantarse en medio de las tinieblas y proclamar tiempo agradable de Dios. Muchas veces tu vida va a estar rodeado de tinieblas, va a estar rodeado de problemas, va a estar rodeado de lucha. Tu propia familia te va a apretar. Pero es ahí donde la unción que está sobre tu vida va a empezar a prevalecer y la unción pudre todo yugo de esclavitud. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que perseverar en todo tiempo y en todo momento. Perseverar es entender que en la vida uno puede caminar felizmente y anda contento mirando las palomitas, mirando los pajaritos, mirando las flores. Ese día es un día cálido, hermoso, te pusiste las mejores hojotas y de repente le pegaste una patada a una piedra, te levantaste la uña y te acordaste de todo. Porque es así. De repente estás muy bien y de repente llegó el momento difícil. En el momento que estás bien, alabá, glorificá y disfrutá de Dios. Y en el momento que llegó el momento difícil, aprendé a descansar en Dios, aprendé a confiar más en Dios y aprendé a servirle más al Señor. Porque el Señor, cuando ve que en medio de la tribulación seguís firme confiando en Dios, en medio de los problemas más le servís a Dios, en medio de la dificultad más está con Dios, Dios dice: este verdaderamente me honra.
Este está dispuesto a entregar todo. Este está dispuesto a morir por mí. Este está crucificado conmigo en la cruz del Calvario. Este es mi escogido. Yo puedo confiar con los ojos cerrados en Dios. Pero yo le tengo que demostrar a Dios que Él puede confiar en mí. Yo le tengo que demostrar todos los días a Dios que Dios puede confiar en mí. Porque si a mí me decís, confías en Dios, amén. En sus promesas, en todas. Amás a Dios con todo mi corazón. ¿Te vas al cielo si Él te viene a buscar? Sí. Pero muchas veces, en medio de las tinieblas, en medio de la opresión, en medio del desierto, en medio de la incomprensión de la gente, es ahí donde voy a tener que demostrarle, Señor, a pesar de todo esto, yo sigo confiando en vos. Y Dios dice, este lo hago brillar, a este lo levanto de nivel, a este lo cambio de órbita, a este lo unjo mucho más, porque veo que en su vida no solamente hay conocimiento, hay dedicación. David estaba en esa situación y David provocó un cambio en 400 hombres. Siempre habrá cambio y transformación de la situación que nos rodea cuando hay un hijo de Dios involucrado. Donde hay un hijo de luz, las tinieblas no perduran. Nunca te encierres en la cueva. La capacidad que tiene Satanás para meterte en la cueva es hacer que los problemas, que las luchas, que las trabas, las incomprensiones, te metan en la cueva. Y vos acordate que cuando Lázaro resucitó, si él se quedaba en la cueva, cuando Dios soltó la palabra, en la cueva se moría. ¿Por qué se moría? Porque estaba todo vendado. El Señor dijo, Lázaro, sal afuera. Y cuando salió dijeron, desatalo, porque se te muere. Entonces, si tú te metes en la cueva, te vas a terminar muriendo en la cueva. Nunca te metas en la cueva. ¿Qué te quiero decir? Por más grandes que sean los problemas, por más grandes que sean las luchas, por más grandes que sean las dificultades, servir a Dios con todo tu corazón, honrar a Dios con todo tu corazón, estate al pie del cañón, dale mucho más al Señor. No te metas en la cueva, porque ese es el trabajo del diablo. El diablo te va a querer meter en la cueva. Dentro de la cueva, cuando estás solo, el diablo te empieza a dar manija y te empieza a pasar un montón de argumentos y un montón de historias, y de repente decís, ¿y para qué quiero al Señor? Pero cuando tú no te metes en la cueva, cuando tú entiendes que el diablo te está empujando a la cueva, sal de la cueva, métete en el servicio, métete en el trabajo, honra a Dios con toda tu fuerza, permite que Dios te siga usando y te puedo asegurar que todas las cosas se van a ir solucionando. Porque Dios, vuelvo a recalcarte, Dios honra a aquel que le honra. El Señor dijo, David cambió la personalidad de esos hombres porque David se movía en la presencia de Dios. El Señor dijo en Mateo 15:14, si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué no? Imagínate, si David sería un ciego igual que los 400, ¿qué pasaría con los 400? Se iban a caer en el hoyo. Pero David no era un ciego espiritual. David tenía una visión espiritual superior a ellos. Y como él tenía una visión espiritual superior a ellos, lo pudo sacar de su estado negativo y llevarlo a un estado positivo. Por eso es muy importante la visión que tú tengas del reino. Hay hombres y mujeres que todavía no captan la visión del reino. La visión del reino es disfrutar de la presencia de Dios. La visión del reino es establecer principios de Dios. La visión del reino es poder sentirse parte del reino. Cuando uno tiene una visión amplia, te puedo asegurar que vas a empezar a ver tus problemas cada día más chicos. El dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es el dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Estos hombres cambiaron porque se juntaron con verdaderos hijos de Dios. Presta atención a esto. El dicho popular es muy claro y muy conocido. Dime con quién andas y te diré quién eres. David pudo transformar a estos hombres porque estos hombres se juntaron con David. Pero muchas veces el hombre espiritual, el hombre que ha crecido espiritualmente,
necesita juntarse con esta clase de gente para llevarlo a otro nivel de gloria. Pero si no estás capacitado todavía, lo más probable que en vez de convertirlo a ellos, tú te conviertas a ellos. Entonces, uno tiene que estar bien seguro cómo estoy plantado en Cristo Jesús. Decile al que tenés a tu lado, mirá, vamos a profetizar. Miralo al que tenés a tu lado y profetizale. Decile al que tenés a tu lado, ¿con quién te estás juntando? Miralo, profetizale. Ustedes son profetas. Decile con quién te estás juntando. Ahora decile de vuelta, porque no veo cambio. Ojo, el piojo. ¿Con quién te estás juntando que no veo cambios? El asunto es que tiene que haber cambios. Antes venían 5 a la célula, viene 1. ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué pasó en el camino? Por eso la palabra del Señor dice y enseña, ¿no?, que la unción es como la miel. Donde hay unción está la miel, y cuando hay miel, ¿qué hay? Movimientos, hay mosquitas, hay abejas que se mueven ahí. ¿Por qué? Porque hay algo dulce. Yo te pregunto, ¿qué se mueve alrededor tuyo? ¿Algunas abejitas o algunos buitres? Porque depende de la unción que tenga, depende de lo que va a empezar a volar a tu alrededor. ¿Usted se acuerda cuando Abraham hizo el pacto con Dios? Dice que hizo el pacto con Dios, cortó todos los animales, lo colocó, hizo el holocausto. Dice que Abraham tuvo que estar ahí. ¿Por qué? Porque dice que las aves de rapiña venían a comer la ofrenda a Dios. Y Abraham, como estaba con los ojos espirituales bien abiertos, él corría a las aves de rapiña para que no se devoren la ofrenda. Muchas veces las aves de rapiña vienen a tu vida a robar la ofrenda que le está dando al Señor. De repente nunca fuiste celoso y de repente te picó el celo. De repente nunca te molestó que tu marido esté en la iglesia y ahora lo llamás 10 veces por día cuando está en la iglesia. O está en el Congreso y llamás 10 veces al Congreso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay cosas que uno tiene que entender, que muchas veces la unción que decís que tenés no es la unción que Dios te quiere dar. Muchas veces la unción que decís que tener te la pusiste vos y no te la dio el Señor. Porque la unción que Dios te da es para que crezca y no para que mengüe. La unción que Dios te da es para que junte y no para que desparrame. La unción que Dios te da es para que multipliques y seas de bendición y no sea de estorbo. Diga conmigo, en esta iglesia no hay mujer que estorbe al marido. Diga el varón ahora, en esta iglesia no hay varón que estorbe a la mujer. Porque es verdad. Nunca le extrañó. Y el día que está en la iglesia se acordó de llamar. Nunca lo extrañó al marido. Cuando el marido está en la célula lo llamó 10 veces. ¿Vos creés que ese es el Señor? ¿Vos creés que al Señor le interesa que tanto la esposa como el esposo no crezcan en la unción? Entonces, irá finito. ¿Quién es el que me está dando manija para que esté jorobando por el teléfono? Ojo, la unción que muchas veces pensamos que tenemos no es la unción que pensamos que vino de Dios. Por eso uno tiene que aprender que con la persona que yo me junto, tiene que ser una persona que realmente esté a mi altura. Y si no está a mi altura, por lo menos lo voy a ayudar a crecer. No yo voy a menguar. Porque usted fíjese este punto que es para mí es muy importante. Demasiado importante podríamos llegar a decir. La palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que ir en un crecimiento a la plenitud y la altura de ¿quién? Diga conmigo, crecimiento a la plenitud de Cristo. Tenemos que crecer. Y yo me pongo a pensar un poquito. ¿Quién llegó a la altura de Cristo? ¿Nadie?
Pero nosotros todos los días tenemos que esforzarnos para crecer. Nunca deje de crecer. Nunca deje de crecer. Todos los días buscar mucho más de Él. Porque cuando más buscamos de Él, mayor visión tenemos, más disfrutamos de la familia, más disfrutamos del trabajo, más disfrutamos de la célula, más disfrutamos de la iglesia, más disfrutamos de servir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos metidos ahí con Dios. Simple. Servir a Dios, para mí, servir a Dios es una satisfacción tan grande que no te lo imaginas. Que no te imaginas la satisfacción que tengo para servir a Dios. Y en estos tiempos de crisis de salud me provoca un poco de explosiones porque no puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque estoy limitado físicamente. Pero también veo a otros decir que tienen una unción muy alta y no lo veo agarrar ni una escoba. Digo, Dios de la gloria, ¿qué clase de unción tendrán? Si la unción que Dios da es la unción del servicio. ¿O no da la unción del servicio? Si el Señor que dijo, yo vine a ¿qué? A servir y no a ser servido. Nosotros somos imitadores de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, servir. Diga conmigo, servir. Esto no sirve ni para hablar. Diga conmigo, servir fuerte. Vamos, servir. Muy bien. Porque son llamados a servir en Dios. ¿Por qué? Cuando yo le sirvo a Dios, no se lo cuenten a nadie en esto, ¿eh? Cuando yo le sirvo a Dios, Dios tiene una deuda conmigo. Y Dios dice en su palabra que no es deudor de nadie. Quiere decir que Él paga y paga bien. No se lo digan a nadie, es un secreto. Por eso muchas veces algunos me preguntan, ¿y cómo hace usted? Simple, le sirvo, Dios se queda con una deuda conmigo y como Él no es deudor de nadie, Él paga y paga bien. Por eso muchas veces uno dice, yo quiero ser prosperado, yo quiero tener esto y quiero tener otro. ¿Estás sirviendo para que Dios se encargue de darte? ¿O solamente estás pensando en la plata que tiene el otro y vas a decir, yo quiero tener la plata que tiene aquel? Y te quedas así. Entonces vos que tenés la plata que tiene aquel, levantate a las 5 de la mañana, anda a trabajar como trabaja aquel y vas a tener la plata. Simple. O si no, servir a Dios como corresponde y Dios te va a honrar como corresponde. Pero muchas veces la gente piensa y cree que todo se logra con desear. Y nada se logra con desear. Todo se logra haciendo, que es muy diferente. Porque tenemos un Dios activo. La Biblia dice que Dios todos los días hace misericordias nuevas. Quiere decir que Dios todos los días trabaja. Entonces quiere decir que todos los días nosotros tenemos que hacer acciones nuevas. Todos los días tenemos que proyectarnos en cosas nuevas. Todos los días tenemos que pensar en una oración nueva. Yo a veces escucho gente orando y está orando la misma oración que hace 8 años cuando yo llegué acá. Todavía no cambiaron la oración. Todos los días tiene que haber una oración nueva, un clamor nuevo, un cántico nuevo, una actitud nueva, una expectativa nueva. Porque Dios todos los días hace cosas nuevas. Y yo quiero decirte que en esta noche vamos a hablar también de los 3 valientes de David. Y dentro de esos 3 valientes de David hay uno que me impacta, que lo vamos a leer al último. Fíjese el primer valiente. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Adino no mató a 800 hombres solamente porque tiene una gran habilidad. Adino mató a 800 hombres porque peleaba para el ejército de Dios. Y cuando uno pelea del lado de Dios, la victoria está asegurada. Adino dice la historia que en un momento mató a 800. Y hay que matar a 800. Si hoy me decís con la tecnología que hay, mandás una bomba y reventarte 1 millón de gente. Pero en aquel tiempo que tenía una espada, una gomera y una lanza. ¿Cómo hace para matar a 800? ¿Lo ponía todo en fila y le mandaba acá? No. Habrá sido algo, no sé, verdaderamente algo impactante. Pero la Biblia dice que mató a 800. ¿Por qué mató a 800? Porque él peleaba para el ejército de Dios. Y cuando uno pelea para el ejército de Dios, cuando uno está alistado en el ejército de Dios, quédate tranquilo, que la batalla puede ser muy recia.
que la batalla puede ser muy fuerte, que la batalla puede ser encarnizada. Pero si estás peleando en el ejército de Dios, Dios te va a dar la victoria sobre todas las cosas. Porque dice la palabra que Él permanece fiel y para siempre. Si Él es fiel para siempre, yo me meto bajo los mantos de mi Dios y te puedo asegurar que la victoria la gano o la gano. Porque no encuentro ninguna batalla que mi Dios haya perdido. No encuentro ninguna pelea que mi Dios haya perdido. Entonces, si yo me meto bajo la falda de mi Dios, te puedo asegurar que la batalla que tenga por delante, la vas a ganar. Venga quien venga y cuanto sean. Porque la palabra del Señor dice, mayor aquel que está conmigo que aquel que está en el mundo. Pero tenés que creerlo, aplaudirlo, alabarlo, glorificarlo. Tenemos que entender que Dios quiere verte victorioso en todas las áreas, hijo. En todas las áreas, mi querido hermano, Dios quiere verte bendecido. En la economía, en la familia, en el ministerio, en la salud, en todo Dios quiere verte bendecido. Pero pelea la buena batalla de la fe. Metete en el ejército de Dios. Escuchá las órdenes de Dios para batallar. No vayas solo a pelear porque te van a hacer percha. Pero cuando uno escucha la voz de Dios y empieza a escuchar cómo Dios quiere direccionar tu batalla, te puedo asegurar que todas las cosas salen perfectas. Perfectas. El día, ¿cuándo fue? El jueves. Tuvimos como unas horas muy, pero muy largas en una reunión, porque había un pastor que tenía un problema con había salido de garante y tenía unos problemitas y el que alquiló no pagó, tenía como 16.000 pesos de deuda. Entonces fuimos a negociar. Negociamos. Se cerró por 10.000 pesos. El pastor no pagó nada. El otro pagó. Otro también puso plata. El pastor no pagó nada. Sacó su garantía. No hubo ningún problema. Todos felices y contentos. En que en 4 o 5 horas Dios lo bendijo, sacándose una deuda impresionante de encima. Y a la otra persona, que también no tenía mucha culpa, fue bendecido con 10.000 pesos que se llevó en la mano. ¿Pero por qué negociamos? ¿Y por qué fuimos a negociar? Porque escuchamos la voz de Dios, esperamos en Dios, nos acomodamos en Dios, y cuando Dios va adelante, quédate tranquilo, que no hay escribano que se ponga en altura. Dios es superior. Por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios. No tengas miedo a la batalla, no tengas miedo a la confrontación. Aprende a depender de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él pelea mi batalla. Porque si vamos nosotros a pelear la batalla, vamos a salir heridos. Pero cuando va el Señor, te puedo asegurar que todo sale 0 kilómetros y bendición para nosotros. Amén. Así, no voy a recalcar, Él mató a 800 hombres. Si en esta noche estás librando una batalla, comenzás a declarar la palabra de Dios. Isaías 54 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y prestad atención a esta, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. ¿De quién viene la salvación? Del Señor. ¿Y el que hace justicia contra quién? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice. Y condenará toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Yo tengo una virtud, que a veces algunos pastores me dicen, ¿por qué no hace algo? Porque he aprendido que cuando hablan de mí, yo me quedo tranquilo. Si no hablan de mí, hablan del Señor. Yo sé lo que soy en Dios. Entonces podés hablar todo lo que quieras. Porque yo hago así. Tengo la unción del pato. ¿Viste que el pato del agua no le pasa? Pero tengo esa unción. Habla todo lo que quieras. ¿Qué hace? Refala y se va al trono del Señor. Después arreglátela con el Señor. Si la palabra a mí me dice que ninguna lengua que se levante en juicio contra el ungido de Jehová va a prosperar, yo me quedo re tranquilo. Una vuelta me acuerdo hace un tiempito atrás, no acá, en otro lado, vino un hermano a contarme algo que estaban dándome con un fierro. Y el hermano estaba pero tan enojado que quería hacer justicia por su propia mano, que se quedó estático cuando yo le dije simplemente, quédate tranquilo, que no es conmigo, es contra el Señor. Y el Señor hasta ahora nunca me dejó solo. Él siempre hizo justicia. ¿Cómo terminó la historia? Él hizo justicia, yo sigo ministrando al Señor y la otra persona no sé por dónde andará.
Porque meterse contra un hijo de Dios en falso testimonio es peligroso. Por eso la palabra del Señor dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y dice el texto, y condenará, fíjese la palabra, dice, y condenará toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. La salvación viene del Señor. Yo aconsejo siempre, no pelees vos, déjalo que pelee el Señor. Vos solamente tenés que agarrar y decir, Señor, mira, están hablando de mí, y cuando hablan de mí están hablando de vos. ¿Quién pelea? ¿Yo o vos? Y el Señor te va a decir, déjalo, me hago cargo yo. Déjalo. Entonces, como el Señor tiene mucha clemencia, puede pasar un día, 2 días, 1 año, 5 años, 10 años, y en algún momento le va a caer la carta de citación. Pero uno tiene que tener paz. Porque mientras tanto vos lo seguís viendo a la persona, te siguen saludando, te siguen bendiciendo. Y vos tenés que, Dios te bendiga. Por eso el perdón marca la gran diferencia. Y cuando vos soltás el perdón por aquellas personas que te están haciendo daño, el Señor dice, esta causa te entró en los tribunales del cielo. En algún momento se dará sentencia, Dios es glorificado y sus hijos son ensalzados. Por eso Isaías 54:17 es un pasaje para tenerlo siempre presente. No te hagas problema si hablan de vos. No te hagas problema. Tenés que hacerte problema cuando Dios esté hablando de vos. Ahí hacete problema. Cuando Dios te manda alguna esquilita ahí diciendo, muchacho, estás haciendo las cosas mal, muchacho, cuidado en esto, ahí sí tenés cuidado. Pero lo que dice la gente, y vos estás seguro de lo que sos en el Señor, déjalo. El Señor siempre hace justicia. El segundo valiente, Eleazar, cuenta la historia y dice de esta manera. Después de este Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mirá el loco este. Empezó a matar indios, se cansó de cortar cogote y dice que cuando estaba cansado hizo así y la espada no se le caía de la mano, se le quedó pegada. Imagino que ahí empezaba la mano loca, empezó a mover la espada para todos lados, la espada no se le caía, el que venía cortaba. Dice que mató a tantos que después los soldados de él vinieron solamente a recoger el botín, el tesoro que había quedado. En toda batalla, en toda contienda, siempre el Señor te va a dar victoria, te va a dar prosperidad, te va a dar abundancia y te va a dar un botín agraciado para sus soldados. ¿Por qué? Porque cuando vos entras en la batalla espiritual, cuando uno entra en la batalla espiritual y uno se corona en victoria, dice la Escritura que el diablo te tiene que devolver 4 veces multiplicado lo que te robó. 4 veces multiplicado. Lo único que no te devuelve son la suegra. Eso no. Pero después todo lo demás, cuatriplicado. Te robó la economía, cuatriplicada. Te robó un discípulo, cuatriplicado. Te robó la paz, vendrá 4 veces más la paz sobre tu vida. Te robó la sanidad, vendrá una sanidad como de un toro. Porque Satanás tiene que devolver lo que no le corresponde. Pero cuando uno entra al campo del enemigo, creyendo que está bajo el ejército de Dios, Dios pelea con nosotros y te puedo asegurar que la victoria está asegurada y voy a arrebatar las bendiciones de Dios y todo lo que parecía inalcanzable empezó a venir a tu mano. Cuando en la batalla se había cansado el loco este, dice que la espada se le pegó. En medio de las luchas, en medio de la batalla, que nunca se te caiga la espada de la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenés que repetir, la tenés que atesorar, la tenés que proclamar. Nunca cambie la palabra de Dios por pensamiento humano. Nunca cambie la palabra de Dios por consejo humano. Nunca cambie la palabra de Dios por promesa humana. La palabra de Dios, la espada de Dios te sostiene en medio de la batalla. Simple, hermano.
En medio de las luchas, la espada de Dios, la palabra de Dios tiene que estar pegada en tu mano y en tu corazón. El Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tenemos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, nosotros también venceremos junto con el Señor. Dios te renueva las fuerzas para que sigas peleando la buena batalla de la fe. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Uno tiene que aprender y entender que Dios nunca te abandona. Dios nunca, pero nunca te abandona. Muchas veces uno lo ve a Dios adelante y sabe que Dios está adelante. Y hay momentos que no lo vemos. En los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, quizás no lo vemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en mis espaldas. Dios está cuidando mi espalda. ¿Por qué? Porque el diablo es un cobarde. El diablo nunca ataca de frente, siempre ataca a traición. Por eso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que la nube de gloria marcaba su camino, pero cuando empezó a venir Faraón, dice que la nube se puso a espalda del pueblo. Entonces cuando Faraón venía, él veía la nube de gloria y el pueblo que estaba allá adelante. Faraón no pudo atacar al pueblo por espalda. Satanás no te puede atacar por espalda, porque en medio de la crisis Dios protege tu espalda. Por eso muchas veces quizás no lo vemos. Pero quédate tranquilo, Dios te está protegiendo, porque Satanás es un cobarde. Satanás no te enfrenta cara a cara. Satanás siempre vendrá por la retaguardia, siempre vendrá a traición, siempre buscará romper la parte que muchas veces a nosotros más nos duele, que es la traición. Pero no te preocupes, no te preocupes. El Señor siempre está con nosotros. Y el tercer valiente, y ya con esto termino, en 2 Samuel 23, y después fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lenteja, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Sama se para en medio del campo y pelea por lo que quería y le pertenecía. Y dice la palabra que Dios le dio una gran victoria. Pero fíjate esta parte importante. Vienen los filisteos, presta atención a esto. Vienen los filisteos a tomar un campo de lenteja. Y no era un campo grande, era un campo chiquitito. Y dice que Sama se paró en medio del campo y peleó por ese campo. Vos podés decir ahora, y claro, tenía ganas de comer lentejas. Pero no. Ese campo no era solamente un campo de lentejas, era una sementera. Era un pedazo de territorio que se lo preparaba especialmente para sacar semilla para las próximas cosechas. Si el filisteo venía y se llevaba esa semilla, la próxima cosecha no había semilla para plantar. Quiere decir que no habría cosecha. Y si no hay cosecha, había hambre. Y si hay hambre, había muerte. Entonces lo que hizo Sama, peleó por su generación. Sama peleó por lo que amaba. Sama sabía que si el filisteo le robaba esa sementera, su familia corría riesgo de muerte. Sus amigos corrían riesgo de muerte. Sus compañeros corrían riesgo de muerte. Pero él entendió que tenía que defender esa sementera, porque ahí estaban las generaciones que lo seguían. El diablo se quiere meter en la familia y quiere robar tu sementera, quiere robar a tu esposa, a tu esposo, quiere robar a tus hijos, quiere robar a tus nietos. Tú tienes que meterte en tu campo y pelear por lo que amas. Pelear por lo que amas. Sama entendía que era un campo muy pequeño, pero esa semilla iban a dar de comer a mi generación. Esa semilla iban a dar de comer a mi pueblo. Esa semilla iba a ser de bendición para muchas personas. Y hoy el diablo se mete en medio de la familia para robar la sementera de generaciones. Porque cuando el diablo robó la sementera de generaciones, tus sueños siempre van a quedar frustrados. Tus sueños nunca llegarán a un propósito. ¿Por qué? Porque no hay una generación que la tome. Por eso nosotros, como familia, tenemos que pelear por nuestra sementera. Yo tengo muchos sueños junto con mi esposa. Muchos sueños quizás no lo veremos,
pero lo voy a ver realizado a través de mis hijos, mis generaciones, a través de mis hijos biológicos y mis hijos espirituales. Por eso tenés que pelear por tu sementera. Aquí hay muchos padres con hijos en brazos que tienen sueños y tienen proyectos y quizás no lo logren ver, pero esos sueños y esos proyectos se van a realizar a través de tus hijos, a través de tus nietos, a través de tus bisnietos y tataranietos, porque la generación tiene que seguir. Pero si vos no peleas por lo que amás, el diablo te va a robar ese campo de lentejas. Te va a robar la extensión de tus sueños. Te van a robar los proyectos. Los que tenemos la dicha de ser padre, uno ya no piensa tanto, uno ya empieza a pensar en los hijos. Si Dios lo permite, en febrero se me casa mi hija y ya estamos pensando en un montón de cosas. Ya la pastora cuando anda por ahí está mirando la lavarropa, la heladera, la cocina, la mesa. Yo ando por ahí, estoy mirando la casa que vamos a comprar, porque se casan para sacarte problemas, no, para meter más problemas, pero ¿por qué? Porque son nuestra extensión. Estamos pensando dónde hacer la fiesta, el vestido, ya hay fotos de vestido por toda la casa. Entonces uno dice, si nuestros hijos son nuestra extensión, nuestros hijos es el motor que nos ayuda todos los días a abrir los ojos, tomar un colectivo, irnos a laburar, porque ellos se merecen lo mejor. Pero no permita que el diablo te robe la oportunidad de que tus sueños se extiendan. Que tus sueños se extiendan. Yo lo veo a Miqueas hace poquito atrás, andaba haciendo lío. Yo lo veo trabajando ahí con Silvio en los medios, en la radio. El sueño de Silvio se extiende a través de Miqueas. Quizás Silvio por ahí no ve todo el proyecto que hay en mi corazón o en el corazón de Dios, pero quizás Miqueas lo va a lograr ver, porque es una extensión de él. Yo tengo mis hijas, tengo mi hijo, tengo un hijo político, y quizás en algún momento lo voy a ver pastoreando, ministrando, porque es la extensión. Por eso, iglesia, pelea por lo que amás, pelea por tu familia. No dejes que el diablo te robe la dicha de tener una sementera en tu casa. De saber que tus hijos van a hacer la proyección de tus sueños. Tus hijos van a hacer la proyección de aquellas cosas que quizás no pudiste alcanzar por un montón de circunstancias. Pero tus hijos lograrán el sueño. Por eso Sama dice que él peleó por la sementera. No era porque tenía ganas de comerse un guiso de lentejas, no, sabía que ahí estaba el futuro de toda su generación. Porque una sementera, una vez que se preparaba la semilla para volver a plantar, podía plantar muchos años. Y él se plantó y peleó, y Dios le dio la victoria. Hoy cuántos Sama hay en este lugar que se van a parar en medio de su campo y va a pelear por lo que quiere y por lo que le pertenece. A mí me causa tanto dolor cuando veo las reuniones de oración y no veo a los líderes clamando por sus discípulos acá. No veo al padre clamando por su hijo acá. No veo a la madre clamando por sus hijos acá. No veo a los empresarios clamando por su empresa acá. Pero luego soñamos. Pero soñar por soñar es perder el tiempo. Soñar con oración es acercar el tiempo. Soñar con oración es acercar el tiempo. Vendrá. Escribe la visión, aunque se tardare, llegará. Orá, clamá. Empezá a pelear por lo que amás y por lo que querés. Si vos pensás que Dios se mueve por lo que vos sentís, no, Dios se mueve por lo que vos clamás. Dios se mueve por lo que vos le pedís. Dios se mueve por tu actitud de fe. Nehemías dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelear por vuestras casas. ¿Sabes lo que significa pelear por todo esto? Significa que estoy dispuesto
a gastar mi último aliento para que la voluntad de Dios se cumpla dentro del propósito establecido en cada vida. Todos los días nosotros como familia peleamos por nuestra familia. Batallamos y peleamos. Y por momentos parece que el enemigo quiere ganar una batalla, pero ahí nomás lo acostamos y seguimos batallando. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que mi Señor lo que me prometió lo va a cumplir. Y vos tenés que pelear, no dejes que otro se robe tu bendición. No digas, mi matrimonio no va más, pelea por tu matrimonio. Mis hijos no tienen solución, pelea por tus hijos. Mi célula está fundida, pelea por tu célula. Mi ministerio murió, pelea por tu ministerio. Basta de declararte en derrota cuando Dios te dice, aquel que está conmigo es un vencedor en todas las áreas. Pero vos tenés que aprender a escuchar siempre lo que Dios te dice. Y el Señor te dice simplemente, confía en mí, porque yo nunca he perdido una batalla. Y si Él no perdió nunca una batalla, te puedo asegurar que nosotros tampoco vamos a perder. Y lo que parecía una pérdida, ¿sabés lo que es simplemente? Una semilla fértil que cayó a tierra, murió y cuando murió volvió a crecer con poder. En que nunca diga, perdí. No, vos no perdiste, estás invirtiendo. Ese golpe de la vida te va a enseñar a crecer en Dios. Ese sacudón de la vida te va a enseñar a confiar más en Dios. Ese traspié de la vida te va a enseñar que Dios es fiel y bueno para siempre. Nunca el Señor te va a abandonar. Pero no dejes de pelear. Hoy tu campo puede ser tu familia, tu trabajo, tu economía, tu salud, tus proyectos. Hoy tenés que pararte en medio de tu campo y pelear por lo que querés. Hace un tiempo atrás, los músicos por favor, alguien me dijo, pastor, ya no tengo más fuerza para pelear. Ya no sé qué hacer. Oro, clamo, le hablo, le digo y ya estoy cansado. La verdad, no tengo más fuerza. No sé más qué hacer. Y mi respuesta fue simple. No hagas más nada. Fíjalo que el Señor ahora intervenga Él. Y cuando esta mujer le entregó la carga al Señor, en menos de una semana, el Señor acomodó problemas de años. Porque muchas veces queremos arreglar las cosas nosotros. Y muchas veces nosotros no estamos capacitados para arreglar. Pero qué bueno cuando uno aprende a entregar las cargas en el Señor y dejar que el Señor te lleve muchas veces por ese desierto donde pensás que estás solo, pero no estás solo. El Señor guía tus pasos. Hoy tu campo, recalcar, puede ser tu familia, tu trabajo, tu economía, tu salud, tus proyectos. Hoy tenés que pararte en medio de ese campo y empezar a pelear, pero pelea con fe. Pelea confiando que el Señor está direccionando la batalla. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posición tuya los confines de la tierra. Tenemos todo para ser campeones. Tenemos todo para poder lograr sueños y proyectos. Tenemos todo para poder ser más que conquistadores. El único problema que tenemos es que muchas veces no nos animamos a entregar mi pelea al Señor. Porque cuando yo me atrevo a decirle, Señor, esta es la causa, te la entrego a ti, yo descanso en ti, te puedo asegurar que el Señor empieza a hacer maravillas. Hay promesa de Dios para los que quieren pararse en su campo y pelear por lo que le pertenece y quiere como herencia. Pero tu actitud, ¿te dará la victoria o te va a dar la derrota? Tu actitud, ¿te va a dar la victoria o te va a dar la derrota? Tú tienes que tener una actitud positiva. Una actitud de confianza, una actitud que está dispuesto a jugarte por el Señor. Y te puedo asegurar que el Señor va a hacer maravilla con tu vida. Hoy tú tienes tu campo tomado, y cuántos tienen su familia, su economía, su salud tomada. Es hoy cuando tenés que entregárselo al Señor. ¿Para qué vas a seguir
intentando pelear vos, cuando Dios te dice, dame tu carga, yo quiero pelear por vos. Entrega tu carga, yo quiero pelear por vos. ¿Para qué seguir peleando solo? ¿Para qué seguir golpeándote la cabeza contra la pared? Si Dios está diciendo, vení a mí, yo voy a pelear por vos, hijo, hija. Hoy hay muchas sectas y religiones que enseñan que al diablo no hay que molestarlo, mirá. El otro día leí un par de locos ahí que decían ser evangélicos, y decían que al enemigo no hay que molestarlo porque si no viene más enojado. ¿Qué Biblia están leyendo? No sé. Otro enseña que el diablo hay que respetarlo. ¿Qué lo vas a respetar? El diablo nos tiene que respetar a nosotros, los hijos de Dios, a los que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, los que tenemos la unción del Espíritu Santo, los que creemos en la palabra de Dios. ¿Qué voy a respetar al diablo? Él me tiene que respetar a mí. Nosotros como cristianos tenemos que reprender al diablo y en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, proclamar tiempos agradables de victoria. El diablo es un mal educado, es un atrevido. Él no te va a pedir permiso para tomar lo que por herencia nos corresponde a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Cuando vos te pones bajo las manos de Dios, el diablo huye despavorido. El diablo es un ser vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El diablo ya tiene la guillotina en la nuca. Dios lo puso como estrado en nuestros pies. Pero vos tenés que tomar la autoridad de Dios. Y no dejes que el enemigo venga a robarte lo que Dios te está entregando. Resistite en medio de la lucha, en medio de las pruebas. Resistí porque Dios te dará la victoria. Porque Dios mira tu corazón. Donde hay temor de Dios, obediencia, sujeción a su palabra, hay victoria. Hay victoria. Te lo aseguro y te lo firmo. Cuando hay sujeción, cuando hay temor, cuando hay obediencia, hay victoria. Dios se complace en darte la victoria. Dios nunca te va a desamparar, Dios nunca te va a abandonar. Plantate como un hombre de Dios, como una mujer de Dios y comenzá la batalla de la fe. Aprendí a orar, a interceder, a clamar delante de Dios. Pelea por lo que amas. Lo que realmente querés, lo que te pertenece. Pelea por tus sueños, por tus metas, por tu ministerio. ¿Cómo el diablo va a venir a robarte tu ministerio? ¿Cómo el diablo va a venir a robarte tus sueños? ¿Cómo el diablo puede robarte tus proyectos? ¿Cómo el diablo puede robarte el anhelo de tu corazón? Cuando Dios dice que Él nos corona de favor y misericordia todos los días. Pelea por lo que amás. Lo que realmente querés, lo que te pertenece, pelea la buena batalla de la fe. El Señor le dice a Jeremías en el 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, dice. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. En los momentos más difíciles, yo recuerdo este pasaje porque es el pasaje insignia de nuestro ministerio. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y cuando yo repito esa palabra, yo veo que realmente lo que puede llegar a pasarme es tan insignificativo al tamaño de mi Dios que yo puedo esperar confiadamente en sus brazos, sabiendo que la victoria está a mi alcance. Pero tú en este tiempo, tú tienes que realmente entender que nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4:20. No es mía la batalla del Señor, y en esta noche tenés que tomar la decisión de pelear por lo que te pertenece y por lo que vos querés ver en tu vida. Tu actitud hará retroceder al enemigo de tu alma. Tu actitud va a provocar que el diablo retroceda, que el diablo tiemble. Los ángeles se alegran y Dios te dará la victoria. Pero tú tienes que entender que tu actitud va a empezar a mover el ejército de Dios a tu favor. Dios no te llamó para el fracaso, no te llamó para el sufrimiento ni para el dolor. Dios te llamó para que seas victorioso en todas las áreas, pero pelea por lo que querés.
Si vos no peleás por tu campo, otro no va a pelear por tu campo. Si vos no peleás por tu economía, otro no va a pelear por tu economía. Si vos no peleás por tu familia, otro no va a pelear por tu familia. Vos tenés que pelear por lo que amás y por lo que querés. Ponete de pie, iglesia. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado, del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Con poder resucitó.